Artículo 260. Mecanismo de seguimiento y evaluación. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas coordinará un sistema integral de seguimiento y evaluación, el cual estará conformado por el Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial RUSIS, el Formulario Único Territorial FUT, la certificación a entidades del ESNARIV, los indicadores de goce efectivo de derechos IGED y los indicadores de coordinación, las herramientas que se presentan a continuación y por las demás que considere convenientes. A continuación explicaremos de manera general cada uno de los mecanismos. 1. RUSIS. El Ministerio del Interior, en conjunto con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, diseñará y operará el RUSIS, Mecanismo de Información, Seguimiento y Evaluación de Desempeño de las Entidades Territoriales. El RUSIS contará con procesos de socialización y capacitación a las entidades territoriales sobre su diligenciamiento. Será responsabilidad de los gobernadores y de los alcaldes garantizar el personal y los equipos que permitan el suministro adecuado y oportuno de la información requerida mediante el reporte. Este reporte deberá efectuarse por parte de las entidades territoriales en las fechas señaladas, permitiendo recabar la información de la política pública de víctimas del conflicto armado. Para la operación del RUSIS, las autoridades de las gobernaciones y alcaldías designarán un enlace que se encargue de reportar la información. Este reporte deberá efectuarse por parte de las entidades territoriales entre el 1 de enero y el 15 de marzo para el primer semestre del año, y entre el 1 y el 31 de julio para el segundo semestre, y se retroalimentará a las autoridades de las gobernaciones y alcaldías durante los 3 meses siguientes, los principales hallazgos para efectos de elaborar un plan de mejora o de corrección de falencias. En texto se escribirá el resto de la información, resaltando en letras más grandes los números de días y meses. En el orden al terminar se abrirá la imagen y se mostrará todo el texto con los números visibles. Para mayor información, contáctese a rusis.mininterior.gov.co/rusis. Reporte unificado @unidadvictimas.gov.co y reporte unificado @mininterior.gov.co. 2. Formulario Único Territorial FUT. Es el reporte mediante el cual se recolecta información sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos para efectos de monitoreo, seguimiento y evaluación de las entidades territoriales. Este mecanismo es administrado por el Departamento Nacional de Planeación. La Unidad para las Víctimas, en su rol de coordinación, analizará la información FUT suministrada por las entidades territoriales como insumo para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y la misma unidad realicen recomendaciones a las entidades del orden nacional a efecto de focalizar y regionalizar sus presupuestos. Las categorías de información que integran el FUT son: 1. Información financiera general. 2. Ingresos. 3. Gastos de inversión. Cuentas por pagar. 4. Vigencias futuras. 5. Servicio de deuda. 6. Gastos de funcionamiento. 7. Excedentes de liquidez. 8. Fondos de salud. 9. Reservas. 10. Víctimas 1. 11. Víctimas 2. Categoría Víctimas 1. Ejecución presupuestal por componente detallado, según fuente de financiación. Categoría Víctimas 2. Ejecución presupuestal, enfoque poblacional, personas atendidas. Mayor información ingrese a www.chip.gov.co/paginiciofut.htm. Certificación.
La certificación es entendida como la contribución de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación en el goce efectivo de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral a las víctimas, de acuerdo con las obligaciones contempladas en la presente por la Ley 1448 de 2011. En ese sentido, se medirá la contribución de las entidades del nivel nación y del nivel territorial, de acuerdo con las competencias asignadas en el marco de la ley. 3. Certificación a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 4. Certificación a las entidades territoriales del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Para mayor información, comuníquese a certificación-et@unidadvictimas.gov.co. 5. Indicadores de goce efectivo de derechos de la población víctima. El Departamento Nacional de Planeación y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas diseñarán y aplicarán una batería de indicadores de goce efectivo de los derechos de las víctimas que darán a conocer a las entidades territoriales. Miden en el hogar el impacto de la política en cuanto a la generación de condiciones para superar esta situación. Indicador complementario. Miden la progresividad del goce efectivo de los derechos. Indicador sectorial. Permiten evaluar la gestión de las entidades del Estado a partir de su oferta sectorial. 6. Indicadores de coordinación. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de Planeación y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas diseñarán y aplicarán una batería de indicadores para medir los niveles de coordinación de las entidades nacionales a las territoriales. Esta batería debe medir la coordinación existente entre los diferentes niveles de gobierno y su incidencia en la implementación de la política de víctimas. Es muy importante contar con información territorial. Por tal motivo, la participación efectiva de las entidades en este proceso contribuirá a una efectiva y eficaz medición de la coordinación.